Vamos a hablar en un ratito de eso. Hemos visto que estas manifestaciones han sido particularmente asumidas, implementadas desde los movimientos anti, pero lo vamos a revisar en un momento. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, también las diversas investigaciones empezaron a documentar, sobre todo a partir de 2018, cómo estaban ocurriendo estas agresiones, y parte de los hallazgos como más contundentes es que iban saliendo datos como este que tenemos en pantalla, ¿no? Se nos documenta, se nos muestra que el 73% de las mujeres que tenían acceso a las tecnologías, acceso al Internet, habían experimentado o referían que habían tenido algún tipo de violencia en línea desde las herramientas tecnológicas, que eran las mujeres quienes estaban siendo más agredidas, más violentadas, pero que esta agresión o la vulnerabilidad se agravaba sobre todo si se trataba de mujeres que estaban en algunos espacios sociales o con algunos ejercicios profesionales relacionados con el periodismo, el ejercicio político, el activismo social, y sobre todo si eran defensoras de los derechos humanos, ¿no? Porque se empezó a ver como el espacio virtual como un lugar desde donde se podía hacer diferentes tipos de ataques, que además eran difíciles de rastrear. Cuando se empieza a explorar desde dónde salen estos ataques, se identifica que están relacionados con IPs, con accesos a la virtualidad, en otros países, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Bangladesh, y entonces muchas de esas veces se ejecuta desde un lugar que tiene leyes diferentes a las que operan en el país donde se está recibiendo esa violencia, que funcionan como incompatibles, y que entonces esto, más una falta de posibilidades en el conocimiento del uso de la información y la tecnología, pues hace prácticamente imposible que se pueda perseguir y penalizar al agresor. Pero se empieza a ver como una tendencia para utilizar las redes sociales y el Internet, los sitios web, como un espacio de agresión a las posturas políticas, a las posturas sociales. Les decía que la documentación empieza a surgir sobre todo o con mayor detalle en 2018. Acá pongo un ejemplo de esta plataforma que nos permite ver las manifestaciones de odio a través de la virtualidad, y que nos muestra cómo estos 5 temas y todas las personas que se activan alrededor de estos 5 temas: etnicidad, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, son quienes encabezan la lista de las agresiones. Esto decía como un hallazgo de una investigación global, pero que empezó a transgredir no solamente a las personas que estaban detrás de la implementación de estrategias de comunicación sobre estos temas, sino también contra las organizaciones. En el mismo sentido, la ONU también en 2018 termina confirmando o corroborando el hallazgo previo, pero la ONU pone un énfasis en que no es cualquier persona detrás de estos temas, sino sobre todo quienes tienen un papel público y mediático como defensoras de los derechos humanos. Y desde ahí entonces ella también nos muestra qué fue lo que encontraron. En primer lugar, las víctimas de agresión aparecen las defensoras de derechos humanos, enseguida las defensoras de derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, enseguida las defensoras que trabajan en temas de orientación sexual, luego quienes trabajan identidad de género, enseguida temas ambientales o de la tierra, y finalmente laborales. Y también nos dicen, y cuando resulta que hay una organización, un grupo de trabajo que
se involucra en 2 o más de estos temas, pues por supuesto que se agravan las agresiones, porque entonces terminamos afectando 2 de estas agendas y entonces desde ahí la disponibilidad de recursos humanos para agredirnos, para implementar las agresiones, es superior, ¿no? Entonces, me paso para ver en la siguiente slide también información que nos comparte y hace pública Amnistía Internacional y que la pueden encontrar, se encuentra ampliamente disponible en su sitio web. Pero también Amnistía Internacional desde 2018 y luego tiene varias actualizaciones que son más recientes, la última de 2020, nos dice que, bueno, si bien coincide con lo que ya nos mostraban como los estudios o las investigaciones, las sistematizaciones previas, nos aporta también como un hallazgo adicional que estos ataques por parte de los grupos antiderechos, sobre todo los que cuentan con fondos de por medio, con una organización sólida que les provee de capacitación, pero también de recursos, incluso de contratos, terminan detonando algunos procesos que tienen implicaciones para quienes estamos en la defensoría de los derechos, ¿no? Como litigios que lo que buscan es retirarnos o anularnos la personalidad jurídica en los diferentes países de acuerdo con las normativas vigentes en cada uno de los países, que buscan generarnos obstáculos para que quienes no estamos registradas entonces no podamos registrarnos, ya sea porque no logramos obtener algunos documentos o porque nos levantan algunos casos en los que se pone en juicio nuestra personalidad, nuestro giro, el objeto de trabajo de nuestra organización y entonces no logramos regularizar nuestro estatus legal en los países y entonces a partir de ahí empiezan a anular que siga creciendo la base social organizada, ¿no? También, pues desde su agenda vienen empujando regulaciones legislativas y administrativas altamente restringidas, buscan montar señalamientos de enjuiciados políticos, de antagonistas a los gobiernos y esto lo hacen sobre quienes están representando legalmente a las organizaciones para que entonces desde ahí les puedan tirar los recursos. Pero también se nos empieza a comparar con organizaciones criminales que hacen trabajo de intervención política, de terrorismo, y entonces pues sí han logrado que se retiren algunos de los registros de organizaciones aliadas, ¿no? Y otra de las vías es pues el iniciar con auditorías bastante profundas, intensas, implementadas por personal que no tiene necesariamente la formación profesional para hacer este tipo de auditorías, que son además permanentes y que lo que buscan es encontrar cualquier posible indicio que les permita hacer un señalamiento de intervención del extranjero, de uso de fondos internacionales para intervenir en la agenda política de los países y entonces nuevamente desde ahí como bajar cualquier posibilidad de intervención de nuestra parte o de acción de nuestra parte en temas sociales. Por otro lado, en una investigación que realizan entre la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, nos dicen, bueno, lo que nosotras pudimos identificar, este es un estudio que publican en 2020, pero que recaba datos o información desde 2018 también, es que, bueno, por un lado destaca México como el segundo país más peligroso de la región centroamericana y que, bueno, la lista la encabeza Guatemala, ¿no? Y hacía yo referencia a las fechas, sobre todo porque a partir de que ellos nos presentan esta información, enseguida salen algunos hallazgos de cómo
Si bien estos números ya estaban siendo alarmantes, por ejemplo, datan de que entre 2012 y 2014 se identificaron, no, se documentaron, es decir, hubo mucho más denuncias, pero que no lograron quedar totalmente documentadas, 615 agresiones virtuales contra defensoras de derechos humanos, y que éstas se dedicaban a defender el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión, la defensa de la tierra y el territorio y los recursos naturales. Si bien esto ya alarmaba, también daban cuenta de que el hecho de que no apareciera la información de los otros países en Centroamérica no tenía que ver con que los ataques o las agresiones no estuvieran ocurriendo con la misma intensidad en estos países, sino más bien que en estos otros países habían menos posibilidades de documentar o de sistematizar estos ataques. Entonces, en ese sentido, más bien lo que se encontró es que había un subregistro, ¿no? No que los registros nos estuvieran dando la información como más real. Y bueno, recién nos estaban dando información y ya estaban saliendo otros datos que nos decían, por ejemplo, que en El Salvador más de 100 organizaciones estaban saliendo, bueno, entre nacionales e internacionales, que trabajaban como defensoras de derechos humanos, estaban denunciando un incremento en la violencia recibida y las agresiones virtuales a través de su práctica cotidiana. Y bueno, no, ni digamos lo que está ocurriendo ahora en Nicaragua como un ejemplo de estas diferentes como manifestaciones o ataques en contra de quienes estamos en estos temas y bueno, con mayor razón si son agendas cruzadas, ¿no? Bueno, esto para decir también que si bien hemos visto que algunos ataques de los que ocurren de manera presencial terminan en situaciones gravísimas como el asesinato de colegas, como el encarcelamiento de quienes están al frente y no exclusivamente, pero sobre todo quienes tienen un rostro más público, los ataques por la vía virtual también tienen impactos muy fuertes en el espacio individual, personal, pero también a nivel de las figuras asociativas, de las instancias creadas, conformadas formalmente, porque aun cuando logramos funcionar en los países de manera legal, reconocida, oficial, acreditada de acuerdo a los procesos que nos va estableciendo cada uno de los países, bueno, pues hemos tenido afectaciones como por ejemplo cuando tienen estos ataques que son automatizados, que son con una intensidad importante, en una cantidad corta de tiempo, en números amplios, masivos, pues llegan a inhabilitar ya sean nuestros contenidos en particular o nuestras cuentas, nuestros sitios web, de manera en ocasiones permanente, ¿no? Y justo la intención de tener este espacio para conversar es poder tener en cuenta esos posibles escenarios y entonces empezar a implementar algunas medidas que nos permitan prever situaciones de riesgo o en todo caso incluso poder hacer control de daños después de un ataque recibido. Para ello, bueno, pues es indispensable, fundamental contar con una estrategia de prevención de ataques, por un lado, pero decía también, pues una vez que ya recibimos el ataque, ver cómo hacemos para controlar que el impacto sea mayor y para esto, pues la seguridad digital está de por medio, es fundamental y en este sentido la individual y la colectiva. Escuchaba hace un ratito y bueno, Isabel me había comentado que ustedes han tenido algunas sesiones de seguridad digital, ya habrán reflexionado y aprendido y compartido cómo
no funciona o no es suficiente cuando individualmente tengo algunas medidas de protección y de seguridad y entonces actualizo mis contraseñas, pero las cambio constantemente, pero además meto el bloqueo a 2 pasos y también verifico tener contraseñas no solamente para el equipo, a los dispositivos, sino también a las aplicaciones, sino cómo esto nos puede hacer totalmente vulnerables con una persona en nuestro equipo de trabajo que no lo haga, o que las cuentas personales estén totalmente blindadas, pero las cuentas institucionales no lo estén. Entonces, este es un aspecto fundamental del que tendríamos que partir, pero no me voy a detener en ello porque sé que ya lo vieron o que lo van a ver, pero sí es muy importante que exista una estrategia definida, lo más aterrizada posible. Si podemos hablar de un documento en blanco y negro que cualquiera puede consultar y que está disponible para cualquier integrante del equipo, es mejor porque los ataques pueden venir cuando menos los esperamos, incluso cuando nosotras no estamos, quienes ya nos formamos en el tema, no estamos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, para ello, yo he colocado acá un listadito como muy básico de qué es lo que tendríamos que considerar o desarrollar en este plan. Tendríamos que, para poder construirlo, pensar en qué es lo menos grave que podría pasarnos como organizaciones que estamos trabajando en la defensa de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, qué es lo más grave y poder establecer entonces como un hilo conductor entre lo menos y lo más y cuáles son también esos escenarios que podrían estar en medio. Una biografía de ti, y no me refiero de ti como persona, como individuo, sino de ti como organización, quién eres, a qué te dedicas, esto con la intención de poder identificar, de acuerdo a lo que te acabo de contar hace unos minutitos, si eres de las que pudiera estar más vulnerable o menos vulnerable o no tanto, y qué tipo de ataques son los que tú podrías recibir. Es decir, en función de los temas con los que trabajas, quiénes podrían ser tus atacantes, quiénes podrían estar financiando o no esos ataques. Tus atacantes podría ser una persona que de manera individual odia tus temas y entonces odia tus posturas y vinculado con una postura política, entonces desde ahí dirige algunas acciones que no llevan a más, o hay un financiamiento de atrás, por detrás, que activa toda una maquinaria de bots, de troles, para que entonces inicie un ataque en contra de tus cuentas. ¿Qué es lo que podrían hacer, implementar como parte de esas acciones de ataque? ¿Qué tipos de ataque podrías recibir? Hablábamos hace un ratito de cuáles son algunos de los más comunes. Un ataque de troles que están comentando mañana, tarde y noche y les encanta la madrugada, que es cuando tú ya no estás funcionando, para entonces dejar una cantidad por decenas, por centenas, por miles de comentarios en tu cuenta que luego cuando tú te conectas es difícil incluso de gestionar, de atender, o acoso en línea o doxing, donde incluso publican, filtran, hacen de conocimiento público tus datos personales para que entonces desde ahí pueda venir todo tipo de ataques a tus cuentas, tus correos electrónicos personales, tus cuentas bancarias, tu WhatsApp, el contacto con tus relaciones familiares, de amistad, etcétera, etcétera, o ataques DNS o estos identificados como de fuerza bruta, que lo que buscan es que a través de hacer ataques simultáneos y masivos, entonces terminan ya sea a través de la denuncia o a través de que saturan tus sistemas, dando de baja los servicios que tienes disponibles a través de Internet. ¿Qué es lo que podrías hacer en cada uno de los casos? Me refiero a, ¿estás capacitada, capacitado o no? ¿Qué tanta información sabrías cómo reaccionar? ¿Tienes que pedir apoyo de alguna otra organización experta? ¿Cuentas con datos de contacto de primera mano? ¿Alguien a quien podrías llamar y decirle,
está ocurriendo esto, si acaso no lo tienes previsto en el plan, qué es lo que puede hacer, cuáles son las medidas que puedes implementar en el inmediato y en el corto y cortísimo plazo. ¿Tienes respaldados en algún lugar encriptado tus accesos a los sitios o a los espacios que podrían estar siendo víctima de estos ataques? Me refiero en específico a accesos y credenciales FTP o tus URLs, las ligas a tus sitios web, pero también cuáles son los usuarios que estás utilizando en cada uno de los casos y esas contraseñas, cuáles son los datos que diste de alta para poder contactarte con el servicio de atención al cliente, dependiendo del servicio de que se trata o del espacio que ha sido vulnerado. Y bueno, me refería también al lugar donde conservas tus credenciales, porque nos hemos encontrado muchos casos en los que las colegas dicen, sí, por supuesto, yo lo tengo perfectamente guardado y todo está aquí en un Word o en una hojita de notas en mi Outlook, y resulta que ese espacio ya fue vulnerado también porque no estaba encriptado con credenciales correspondientes que estaban resguardadas o sipeadas o encriptadas en otro lugar, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, voy a hacerles una pregunta, así que voy a ir a mi vista de galería, voy a verles a todas y todos para preguntarles, y está bien si me quieren responder haciendo como algún gesto frente a la cámara o usando la función de reacciones en el Zoom, levantando su dedito para indicarme en qué casos ustedes cuentan con un plan de acción, con un diseño de estrategia para control de daños o para prever ataques de este tipo como los que hemos venido revisando. Así que les veo. Si me pueden ir confirmando con un dedito arriba, ¿quién sí lo tiene desarrollado? Gracias, Abril. Ah, que no lo tienen desarrollado. A ver, entonces hagamos el ejercicio al revés. Dedito arriba, porque no tenemos dedito abajo, pero dedito arriba si no lo han desarrollado en sus organizaciones. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No veo respuestas de Cintia, de Carla, de Lorena, pero, ok, ya. Y estoy viendo algunas otras en la mayoría no tiene desarrollado una estrategia, un plan, ok. Gracias. Yo les sugeriría hacer un print de este slide con la intención de que puedan ustedes en principio empezar a identificar cuáles son las preguntas que tendrían que hacerse en primera instancia y los temas que tendrían que empezar a considerar. Por supuesto que en ocasiones nos dicen, bueno, ok, ayúdame a hacer el plan, ¿no? Pero la verdad es que el plan es un desarrollo muy a la medida y depende, por supuesto, de los matices que hay en cada una de las organizaciones, ¿no? En función de lo que ya les decía, qué tipo de organización son, constituida o no constituida, en qué tema están trabajando, en qué giro se mueven, cuántas voces públicas tienen dentro de su organización, cuántos espacios públicos cuentan, tienen activos, están en redes sociales, pero también en sitio web, les podrían atacar por cualquiera de esas dos vías, o solamente están en redes sociales. Si solamente están en redes sociales, ¿en cuántas redes sociales se encuentran activas? Y entonces, bueno, habiendo dicho esto, para esta sesión nos pidieron que nos centráramos en cómo responder a ataques de los grupos antiderechos en redes sociales. Gracias a quienes contestaron a esa encuesta. Entiendo que previamente hicieron un diagnóstico de necesidades, y gracias, Isabel, por habernos compartido esta información. Y qué hacer con los trolls, los bots y ataques masivos. ¿Qué elementos tener en cuenta para construir una estrategia de respuesta hacia actores en estos espacios? Y la pertinencia y estructura de lo que se publica frente a gobiernos autoritarios. Por lo que les comentaba Isabel del tiempo al inicio, me voy a centrar sobre todo en los 4 primeros puntos, incluyendo el de qué hacer si te tiran un contenido en redes sociales. Y bueno, de aquí me voy a lo siguiente, y es que
Les decía hace un rato que en los últimos meses, en nuestro caso, se ha encrudecido el nivel de ataques que estamos recibiendo. Si bien en los años previos nosotras teníamos como muy claro que estos ataques estaban activos, sobre todo en fechas específicas, por ejemplo, Semana Santa, por ejemplo, y no sé si les ha pasado, pero no les va a todos en la cámara, pero igual si me ayudan con alguna reacción, también, pero sobre todo a nosotras nos había estado pasando que los ataques eran centralmente en Semana Santa, en Navidad y Año Nuevo, y también alrededor del 28 de septiembre. Y luego también identificábamos algunas fechas en las que estábamos casi como intocables, ¿no? Donde parecía, hasta nos decían, preguntábamos, bueno, ¿y dónde están las hordas de trolls? ¿En qué andarán? ¿Dónde estarán invirtiendo sus tiempos que no nos están molestando alrededor del 8 de marzo, ¿no? Y teníamos como muy identificados que entonces casi que ya sabíamos que una semana antes de esta fecha coyuntural, una semana después, estaban súper intensos, luego parecía que se les acababa el recurso y entonces se quedaban como inactivos. Pero en los últimos meses ya hemos sentido que nos han marcado, nos han hecho como un marcaje personal y entonces sobre todo en los últimos, en el último semestre, la primera parte de 2021, pues ataques de todo tipo, ¿no? Les estoy mostrando en pantalla un ataque que corrió por diferentes plataformas en marzo de 2021 alrededor de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Manuela contra el Estado salvadoreño. Este fue un caso por una urgencia obstétrica que se estaba discutiendo en la Corte y que atrajo la atención de muchas organizaciones internacionales, del movimiento social, más allá de quienes estamos trabajando por los derechos de las mujeres en diferentes continentes, y también de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, desde IPAS estuvimos muy activas, fuimos una de las organizaciones copeticionarias, pero también quienes estuvimos impulsando la estrategia de comunicación y entonces pues se ve que hay como inteligencia detrás de las acciones, ¿no? Porque fuimos 3 las organizaciones agredidas en el marco de esta audiencia. En nuestro caso, el ataque corrió a nuestro Twitter, a nuestro Facebook, a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook y a través de nuestro sitio web. Facebook y Twitter no logró trascender, no, hubo denuncias sobre los contenidos alrededor del caso que estábamos difundiendo. Estos los alcanzó a frenar Facebook y Twitter. Estuvimos recibiendo notificaciones y diferentes advertencias sobre contenidos en específico, también sobre el uso de nuestra cuenta, pero afortunadamente en estos casos logramos activarnos muy rápido, respondiendo casi de inmediato a estas notificaciones, a estas alertas que estábamos recibiendo, y la información que le respondíamos a ambas plataformas era: no es cierto el señalamiento que nos están haciendo, aquí te acredito con esta información, y entonces colocábamos las URLs a la transmisión en línea de la audiencia que estaba corriendo desde las cuentas de la Corte, por ejemplo, y esto nos permitía de inmediato como desacreditar estos señalamientos que estábamos recibiendo por parte de los grupos anti. Esto lo comento para distinguir y hablar de que afortunadamente en la actualidad, y a diferencia de lo que ocurría hace un par de años, una parte de las redes sociales han empezado a implementar algunas reglas, normas internas de convivencia para el uso de cada una de las plataformas, desde donde tú puedes denunciar cualquier tipo de contenido y al mismo tiempo la cuenta que está siendo denunciada puede apelar esas denuncias, esas notificaciones, y entonces comprobar si es cierto el señalamiento o no, el señalamiento por el que están denunciando tus contenidos, ¿no? Entonces, una gran parte de los ataques lograron ser frenados a partir de estos propios mecanismos que ya tienen y que nosotras hemos utilizado constantemente, tanto Facebook como Twitter como YouTube.
y otros casos donde sí puedes echar mano de mecanismos que ya están desarrollados, porque al final de cuentas, tú como organización tienes que diseñar o contratar o agregar a tu sitio web, como es el que les estoy mostrando en pantalla y que es en el que quería como detenerme, del que les quería hablar un poquito más. En este caso fue un ataque de estos identificados o catalogados como de fuerza bruta, es decir, lo que se busca hacer con este tipo de ataques es realizar una alta cantidad de intentos de acceder de manera simultánea, sincronizada, a una URL en específico, a tu sitio web en particular, muchas veces a tu home como URL principal, y se hace desde diferentes ubicaciones, desde diferentes direcciones IP, hasta que una de dos, o se satura tu sistema y entonces lo tiran, o una de ellas logra entrar a tu código fuente, inyecta un algoritmo, un código malicioso, y entonces empieza a generar una suerte de spam, de como solicitudes de información que se replican y se replican y se replican al infinito hasta que terminan tronando tu sitio web. Hemos visto que estos ataques han sido cada vez más sofisticados. Desafortunadamente, en este caso, el ataque inició a nuestras 4 de la mañana. Cuando hicimos la investigación, identificamos nuevamente que las IPs desde donde se había generado eran China, Rusia, Estados Unidos. Y bueno, tardamos 3 días en volver a como poner a disposición, a habilitar nuestro sitio web. Fue un momento de crisis para nosotras porque justamente les cuento que estábamos en la difusión y en un trabajo como muy importante a nivel de redes sociales, pero también mediático, para la difusión de este caso y de esta audiencia, y digamos que el lugar donde se estaba alojando gran parte de la información, sobre todo para medios, y a donde estábamos dirigiendo desde diferentes llamados, desde diferentes publicaciones, era nuestro sitio web. Entonces, el haber perdido nuestro sitio por 3 días fue una afectación muy importante. Afortunadamente, en ese momento estábamos trabajando de manera muy cercana y totalmente coordinada con otras organizaciones de sociedad civil, también regionales, también internacionales, y entonces lo que hicimos fue empezar a redirigir todo lo que habíamos generado, cambiando las URLs que habíamos publicado originalmente por los contenidos ubicados en sus sitios, ¿no? Esto permitió que, por un lado, la población a la que nosotras estábamos invitando a conocer del caso no se quedara sin un lugar para poder acceder a la información, pero internamente nos generó que todas dejáramos lo que estábamos haciendo para ponernos de lleno a modificar manualmente cada copy que habíamos publicado en cada una de nuestras redes sociales para poder sustituir URLs, mientras otra parte del equipo estaba totalmente de lleno tratando de controlar los ataques, porque justo lo que estaban tratando de hacer era acceder a nuestros servidores y tener un impacto ahí. Como parte de nuestras, bueno, como dato adicional, yo acá les ponía en este print para que pudieran identificar más o menos como la intensidad del ataque, pero, o sea, llegamos a registrar 2,000 acciones por hora, ¿no? Entonces, pues era imposible controlarlo manualmente, y a partir de este caso, pues, o sea, además de las medidas que ya veníamos implementando y que nuestra experiencia había iniciado en redes sociales, la corrimos también para sitios web. Hicimos cambios importantes que nos tomaron como mucho tiempo, trabajo, dinero también, para poder mover, por ejemplo, nuestros sitios de servidores que terciaban, es decir, que terminaban subrentando y todo, ¿no? O sea, el dominio, el hospedaje, los certificados de seguridad. Terminamos moviéndonos a AWS, Amazon, que es donde hasta la fecha, bueno, hemos encontrado como las mejores condiciones de blindaje de la información, y también certificados como más avanzados.
Quisiera preguntar o hacer una pausa para saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una duda. ¿Esto de WS de Amazon, para qué es, perdón? Los servicios de servidor, tus servidores. Ah, ok, perdón, perdón, gracias. No, no te preocupes, muchas gracias por la pregunta. Ofrece servicios diversos para que tú puedas alojar, digamos, como en la nube, pero con niveles muy altos de encriptamiento y de seguridad. Hay quienes lo comparan con la seguridad bancaria, bueno, que tampoco es... también puede ser vulnerable en determinado momento, ¿no? Pero ofrece diferentes tipos de planes dependiendo de lo que cada una va requiriendo, pero también los costos son en función de la demanda. Entonces, nosotras lo que identificamos es que incluso nos llegaba a salir más económico que ese otro servicio que teníamos contratado porque era más económico y porque no habíamos dimensionado el riesgo, pero porque no habíamos identificado como esta alternativa. Y veo un mensajito, José levantó la mano, adelante, gracias José, y gracias a quien me Sí, avisó. muchas gracias. Excelente el compartir esta situación. Yo me pregunto si, dado que ningún sistema es 100% blindado, seguro, ¿verdad? Este, es evidente que también la otra parte va modificando sus estrategias de ataque, ¿verdad? Van evolucionando. Entonces, esto es una cosa como permanente. ¿Cuáles son los cambios institucionales internos? Lo pregunto porque nosotros estamos en vías de crear un observatorio de derechos LGBTIQ+, y en las redes sociales a nosotros nos atacan tanto Claro. los pro gobierno como los de la oposición por el fundamentalismo religioso, ¿verdad? Que todo el mundo tiene arraigado. Entonces, este, es un gran reto, pues realmente institucional, el sobre todo determinar qué sí, qué no se va a poner, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente Totalmente, José. experiencia. Muchas gracias por compartirnos y por tu pregunta. Lo comparto totalmente. Y mira, yo quisiera decirte y traerles acá como un listado de tienes que hacer esto y esto y esto, pero si algo hemos aprendido es que cada configuración tiene que ser casi que a la medida, porque hay cosas que hemos implementado en México que luego hemos querido implementar en Nicaragua y no podemos, porque en Nicaragua la ley funciona de manera diferente. Y esto entonces, pero estoy poniendo como ejemplo Nicaragua, pero aplica lo mismo en todos los países. Y les contaba hace un ratito que nosotras estamos en 8, bueno, pero y 3, estamos ahora en 11 países. Y entonces no hemos encontrado la vía para decir, esto que aplicamos en este país lo vamos a aplicar a todos los otros países. Depende de lo que te dice la ley y te permite la ley en cada uno de los países, depende del tema y las restricciones que tiene el país para con ese tema, y no solamente restricciones a nivel de lo normativo y lo legal, sino también de lo social y de la postura política y de cómo está el movimiento anti y también el movimiento pro y también la base social e incluso como los fundamentalismos religiosos, como bien decías, y lo lamentamos mucho. Entonces, por eso decía yo hace un rato que pues acá es un compartirles la experiencia del cómo nos ha ido a nosotras, que somos una oficina regional que está instalada en Centroamérica con mayor intensidad, digamos, pero que tenemos también trabajo en algunos países de Sudamérica. Sí identificamos que los ataques están mucho más intensos en unos países que en otros, ¿no? O sea, donde están las condiciones más restrictivas, ahí identificamos que hay más dinero para que los movimientos antiderechos operen, y ahí es donde tienen de pronto como la mayor cantidad de recursos, que no es necesariamente la mayor cantidad o la mayor calidad de inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotras hemos encontrado como que está más en la vanguardia,
diría, y yo sé que esta es una conversación difícil para tener al interior de las organizaciones. A mí misma me ha tocado como picar piedra en ese sentido. Muchas veces tenemos presupuesto para campañas, tenemos presupuesto para redes sociales y no tenemos presupuesto para dominio, hosting, servidores, certificados de seguridad, plugins, y porque a veces, muchas veces ni siquiera nuestras organizaciones tienen personal de comunicación, menos de IT con experiencia en comunicación o de comunicación con experiencia en IT. Entonces, pues esto se vuelve como una tortura, ¿no? Pero de nuestras lecciones aprendidas, o sea, invertir en servidores seguros. Yo sí, en la experiencia que hemos tenido de marzo a la fecha, porque esto lo alcanzamos a resolver en mismo marzo, hemos encontrado como una diferencia abismal entre antes y después de AWS y Amazon. Además, tienen como un área de trabajo que está buscando promover sus servicios con organizaciones de sociedad civil de carácter no lucrativo para quienes tienen planes que son mucho menos costosos que los costos que normalmente tienen para empresas, por ejemplo, para la IP. Y tienen como un sector específico de profesionales que te dan la asesoría, ¿no? Y entonces, si tú no tienes a una persona experta en eso, ellos te van asesorando y te van diciendo, mira, no te conviene contratar esto porque esto te va a salir más caro, mejor contrata esto porque esto está más a tu medida. Y logramos aplicar a un par de servicios, porque al ser organizaciones de sociedad civil de carácter no lucrativo, puedes aplicar a una suerte de becas que ellos tienen, donde entonces te dan sus servicios, pero no te los cobran. Y entonces ya les cuento en un ratito de algunas de estas herramientas, porque creo que también podrían aplicar en caso de que les interese. Laura, perdona, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué herramientas nos pueden recomendar para encriptar las contraseñas? Solo para responder, en el curso de seguridad digital, me imagino que no estuviste, hemos tenido dos. Les dejé los links ahí del curso que ofrece Civicus, que es bastante básico, pero muy útil. Y el de Access Now, que es una línea de ayuda para seguridad digital, que están basados en Costa Rica, uno de los países donde están, y ellos ofrecen ayuda, pero Laura sabrá mucho más de esto. Lo que nos han dicho en los cursos de seguridad digital es que es mejor tener un software, un programa. Hay gratuitos como KeePass, donde tú puedes meter todas tus contraseñas y él solito te genera contraseñas encriptadas. Pero no sé si Laura tiene algo más que agregar. No, Isabel, totalmente de acuerdo. Estamos muy en línea y en ocasiones cuando no pudiste o no te acordaste o no descargaste la aplicación o a la mano, a ver qué puedo hacer ahorita. Convertir tu Word, tu hoja de notas en un zip, si lo vas a compartir por correo electrónico, y no lo mandes como cualquier archivo adjunto como harías con un Word, con un PDF. Es prohibidísimo porque por mucha seguridad que tenga tu organización y el servicio de correo electrónico que estén utilizando, somos vulnerables. Entonces, bueno, eso, y gracias, Isabel, por los recursos que compartes para conocer más en ese sentido. Entonces me voy a mover a la siguiente diapositiva. Voy a tratar de irme con mayor velocidad porque nos falta todavía como bastantito en contenido. Entonces, este fue otro caso. Un mes después, por eso les digo que ya como que hasta nos sentíamos, no, somos hitazos, no estamos de moda. Un mes después, bueno, ni un mes después, en YouTube, uno de nuestros videos más exitosos, que es de aborto seguro con misoprostol, cómo usar pastillas para un aborto exitoso, que es un video que recién estaba cumpliendo un año de haber sido publicado y que tiene una cantidad impresionante de vistas orgánicas en toda la región. No sé si ustedes lo conocen, si no lo conocen, les invito a verlo por cultura general, o sea, porque me parece que es un muy buen ejercicio que ha dado como muy buenos resultados y a nosotras mismas nos ha sorprendido, ¿no?
empezó a recibir denuncias, pero coordinadas, ¿no? O sea, todas las denuncias se acumularon en 3 días, igual, diferentes ubicaciones, diferentes cuentas, diferentes horarios, y las denuncias iban en diferentes sentidos, porque estábamos vendiendo medicamento prohibido, porque estábamos incitando a prácticas lascivas, dañinas a la salud y a la vida, porque estábamos promoviendo posturas políticas por ataques y terrorismo. Entonces, bueno, antes de que nos diéramos cuenta, porque el tema fue que acá no nos estuvieran llegando notificaciones de estas alertas, no recibimos una notificación a tiempo por parte de YouTube, solamente de repente nos comunica, igual como tipo 5 de la mañana, que pues había decidido bajar nuestro contenido y 3 horas después nos comunica que decidió cancelar nuestro canal. Un canal donde tenemos no solamente este video, sino decenas de otros videos y que están siendo incluso utilizados en currículas, como material educativo en escuelas secundarias y preparatoria, ¿no? Y que además a partir de la contingencia, pues habían incrementado sus números porque pues al movernos a la virtualidad, pues estaban siendo como utilizados por docentes. Este caso lo quise traer porque si bien, como les decía hace un ratito, para Twitter y para Facebook, esta es una plataforma que ya tiene como bastante bien clara, sistematizada, cuál es el paso 1, 2, 3, 4, para que si llega una denuncia y entonces recibes una notificación de que tu contenido, tu canal fue bajado, también ahí te indica cómo puedes restablecer ese contenido y ese canal. En nuestro caso, nos agarró totalmente en curva porque no teníamos documentadas todas las notificaciones que sí se habían quedado en nuestro panel como cuenta administradora, y entonces cada que llegaba una nueva notificación, borraba la anterior. Y sí la dejaba en el feed, sí te dejaba un listado de hace 2 horas recibiste otra notificación y hace 30 minutos recibiste otra notificación y demás, pero no fuimos documentando cada una de esas imágenes. De tal suerte que cuando YouTube nos dice, ok, te doy chance de que apeles, documentame en función de las notificaciones que te acabo de enviar, ¿cómo acreditas que no estás incumpliendo con esas normas? Fue una cosa tan administrativa, tan técnica, tan básica, pero que nosotras no podíamos habilitar, no podíamos apelar, porque no habíamos hecho los screenshots de cada una de esas notificaciones y no teníamos claro qué era lo que se nos estaba demandando, que entonces es una recomendación que ahora nos parece básica, basiquísima, ¿no? Notificación que te llega, hazle un print, sácale una impresión de pantalla, pégala en tu documento de Word, toma nota de en qué día, a qué hora te llegó, contestaste, no contestaste, contestaste hasta la 3ª notificación, contestaste a la 5ª, cuántas alertas te llegaron, si contestaste, ¿con qué contestaste? Porque también un problema que tiene la plataforma de YouTube es que no te va guardando el historial, de tal suerte que cuando tú quieres ver qué fue lo que le respondiste, no tienes la posibilidad de verlo. Lo ves cuando lo estás redactando, pero en el momento en que le das enviar, entonces esa información ya no queda en tu panel. Entonces, nosotras tuvimos que llegar, digamos, como a una doble instancia, porque no, logramos que de inmediato nos rehabilitaran el canal, pero no logramos que nos regresaran este video. O sea, el video seguía abajo, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a la siguiente mesa de YouTube y entonces esa mesa nos decía, ok, muéstrame lo que hablaste en la primera instancia con YouTube. Y nosotros, claro, no teníamos una evidencia de justo todo el proceso que habíamos seguido. Entonces,
Recomendación básica, documenten, documenten, documenten desde qué correo electrónico se envió, en qué momento se envió. Por supuesto que YouTube no te va a decir, estás hablando con fulanita de tal, pero en qué momento se recibió la respuesta, y si ustedes pueden ir haciendo impresiones de pantalla de cada una de las respuestas, hacerlo absolutamente siempre, porque no tenemos mucha certeza de cuál es el algoritmo que está funcionando ahora, pero al parecer casi que basta que 5 personas denuncien tu contenido para que entonces esto implique una notificación inmediata por parte de YouTube. Entonces eso es nada comparado con lo que pueden hacer los anti, ¿no? Los que están súper organizados y sobre todo donde tienen como muchos recursos. Y un último ejercicio, pero no me voy a detener ahora, lo revisamos adelante, pero se los dejo acá nada más como otro ejemplo. Yo acá dije, bueno, ¿y qué ejemplo pongo? Pues casi que cualquiera. Te metes a nuestro sitio web de IPAS México, de IPASCAM, y te vas a encontrar publicaciones como esta, que de repente dices, órale, qué exitazo, ¿no? 253 comentarios. Claro, muchos de esos comentarios vienen de que hubo un mega debate a las 12:45 de la noche, de las 12:45 a las 3 de la mañana, donde así 5 personas se clavaron y luego trajeron a otras 10, empezaron con el debate y entonces, bueno, ahí se detonaron los números, ¿no? Entonces, para ver ejemplos como este, nos vamos a las siguientes como diapos, y entonces le entro de lleno a redes sociales. Recomendaciones muy, muy puntuales, así. Esta no la puse en una slide, pero antes de hacer cualquier cosa y tomar cualquier decisión, retírate de la computadora, quita las manos del teclado y espera que se te enfríe la cabeza. O sea, porque lo hemos visto en primera persona, en tercera persona, con nuestras colegas, con las que trabajamos en los países. Sí, cuando empiezas a ver este tipo de ataques, como la primera reacción casi que incontrolable es contestarles y decirles, pero claro que esto es una mentira, lo que tú estás diciendo, y mira qué mal me caes, y es más, te denuncio, y es más, te bloqueo, y es más, te elimino ahorita en este segundo, ¿no? Y claro, esta es información que muchas veces ellos utilizan y es casi que práctica común, ¿no? Entonces al rato publican, te encuentras la impresión de pantalla donde dicen, mira cómo era cierto lo que yo le estaba diciendo a IPAS, y entonces tan les caí mal que entonces de inmediato me eliminaron y me bloquearon porque no son capaces de aceptar críticas ni cuestionamientos, y lo que les dije les pegó, y entonces, y claro, ¿no? Entonces, si el comentario previo se iba a quedar en que lo vieran 25 personas, ahora lo van a ver 250, porque entonces esta siguiente publicación se multiplica con pues, 50 de sus troles o de sus cuentas falsas. Entonces, retírate de la computadora, espérate a que se baje como la fiebre, y entonces luego con cabeza como más fría vuelve a hacer un ejercicio de diagnóstico de lo que está ocurriendo. Así como que paso número 1, identifica al agresor. Antes de decidir cualquier cosa, ubica quién es el que te está atacando. No siempre se trata de troles y no siempre se trata de una acción coordinada por parte de un grupo antiderechos. A veces es un hater que anda por ahí como odiando al mundo más que como lo odia de costumbre, y entonces se encontró con tu cuenta y te quiso dar a ti y tenía 3 horas libres y ahí se clavó, ¿no? Entonces, antes que cualquier otra cosa, verifica. No siempre, pero como de las características más comunes es que pues estas cuentas de troles, de como este aparato del que yo hablaba, de los grupos antiderechos, no tienen una foto de perfil, no tienen, una de dos, o no tienen un nombre de usuario real, o sea, Laura Andrade, o tienen un nombre muy común. En México, Lupita Campos, te encuentras 3 millones de Lupitas Campos, ¿no? Checa su galería y no solamente no tienen una imagen de perfil, sino la imagen de perfil es un anime, una rosa, un abstracto, una imagen religiosa, no hay muchas o no hay relaciones
de amistad, ¿no? Normalmente en tus redes sociales tienes, o sea, tus cuatas de la primaria y de la secundaria y de la prepa, y luego con quienes trabajaste, y tu familia y tu tía, y no hay relaciones, no hay fotografías en las que te hayan etiquetado, no hay eventos, no hay publicaciones. Entonces, ya cuando empiezas a ver estas cosas, puedes como olfatear que va por ahí, ¿no? Que puede ir como por una acción coordinada. Bueno, y luego cuando te dejan ver a quienes tienen como en su lista de amigos, alcanzas a identificar que son casi que cuentas idénticas. Entonces, todas tienen animes, todas tienen figuras religiosas, o unos tienen figuras religiosas, pero otros tienen la flor negra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es una forma como de ir olfateando por ahí. El comportamiento de la cuenta es como muy irregular o repetitiva, y entonces siempre está hablando del cantante coreano que tuvo el concierto en tal lugar, y no habla de más nada, o absolutamente todas las publicaciones son de, decimos, el feto ingeniero, y entonces, como quienes están a favor de la decisión de las mujeres entonces son asesinas y demás, o solamente como publicaciones de artistas, de cantantes, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, como una primera característica, y por ahí ya podrías ir sospechando. Luego, ¿cuántas cuentas son de las que estás recibiendo los ataques? ¿Es una? ¿Son 3? ¿Son hordas? Está como coordinado el ataque, y entonces en el momento en el que empiezas a identificar que no, es que esto no es normal, ¿no? O sea, no es normal que yo tenga 5 personas hablando exactamente de lo mismo, y es más, mira, están utilizando el mismo término, la misma palabra, es más, hasta el mismo fraseo. En ese segundo empiezas a hacer capturas de pantalla, en ese segundo y la captura de pantalla va con su día, hora, y empiezas a sistematizar, porque nuevamente, cuando te toque acreditar ante Facebook, ante Twitter, te van a pedir información, y entonces también son muy dados a que publican, provocan, y entonces luego van eliminando comentarios, y entonces lo que ellos presentan como evidencia es diferente a lo que tú tienes como evidencia. Entonces, ir haciendo como la documentación lo más detallada posible. Es a tu cuenta, y en general a toda tu cuenta, o a una publicación en específico, o a un tema en particular. Nosotras, por ejemplo, si bien somos especialistas en aborto, trabajamos con educación sexual integral, con métodos anticonceptivos, con prevención del embarazo a temprana edad, con prevención de la violencia obstétrica, etcétera. Y de pronto nos damos cuenta, por eso hablamos mucho de los financiamientos, ¿no? Porque de repente vemos que pues está así la reglita. Entonces, si es un tema de aborto, entonces se activan los mismos de siempre, casi que a la misma hora, casi que con los mismos argumentos. Pero si son otros temas, que también nosotros trabajamos, no ocurre así, y eso también nos ha servido como evidencia para contrastar, ¿no? Hay incluso algunas de quienes nos siguen, y que además nos hacen el favor al movimiento de pues debatir ocasionalmente con ellas. Entonces les empiezan a decir, sí, claro, tú eres el de aborto de las 8, ¿verdad? Que el otro día y el otro día y el otro día dijiste tal cosa, y entonces les ponen ahí como las evidencias, ¿no? De que pues es gente coordinada. Entonces, irlo identificando y documentar. Decía, es a uno de tus espacios, es solamente en Facebook, pero en Twitter no, pero en Instagram no, o es a todos en general. Entonces, para identificar si es que ya te tienen en la mira, y entonces te tienen en la mira como organización, o es más bien como algo casi que ocasional y experimental que están haciendo en una sola red, porque esta información te va a permitir construir tu estrategia, tu plan de acción, ¿no? Están preguntando porque tienen una duda legítima. De repente nosotras nos hemos querido, híjole, como accionar, como dejar ir cuando ya nos están como colmando el plato, pero de repente vemos, pues no, mira, pues es que
Pues si era alguien que venía con una duda legítima, perfecto. En ese segundo, hasta aprovechas el espacio para compartir información basada en evidencia. Y la verdad es que sí tenemos casos que a partir de que les compartimos esa información, dicen, gracias, yo no estaba viendo esta parte de la información, ya, y luego los ves hasta compartiendo materiales, ¿no? No es el común, pero sí hemos tenido estos casos maravillosos y excepcionales. Entonces, una vez que ya hiciste ese ejercicio y que estás ya acercándote a la computadora, ya con la cabeza como más fría y empezando a ver cómo vas a actuar, entonces, para empezar a tomar algunas decisiones sobre el cómo, elige las batallas. O sea, parte del no vas a responder siempre, o nuestra recomendación es no responder siempre, porque entonces al contrario, eso termina provocando que si tienes un movimiento de ataque articulado, entonces ellos ya saben que tú vas a contestar siempre el 100% de las ocasiones y que entonces eres caldo de cultivo, ¿no? Casi que si necesitan sacar números, generar un reporte, hacer un escándalo, saben que pueden venir a tu cuenta porque tú sí o sí vas a contestar. Entonces nuestra recomendación es no hacerlo siempre y ser muy selectivos con el momento en el que te vas a activar. Activarte solamente sí, y de verdad solamente sí, hay un montón de gente involucrada en esa conversación. ¿Y cuánto es un montón de gente? Pues es muy relativo, dependiendo de cuántas reacciones tiene tu cuenta. A lo mejor yo te puedo decir 100, a partir de 100 personas involucradas, pero pues a lo mejor tus números, más bien pensar en mucho es 50, o pensar en mucho es 10, o pensar en mucho es 1000. Entonces, cuando tú veas que hay mucha gente involucrada en la conversación y que esa conversación está equilibrada, es decir, que no son haters hablándose entre ellos mismos, ¿no? Que no son anti hablándose entre ellos mismos, entonces puedes entrar con información basada en evidencia científica, siempre y cuando veas que hay alguien que está escuchando y está escuchando de verdad, ¿no? O sea, no por el hecho de que veas a mucha gente conectada ahí, entonces dices, ay, hay muchos escuchando, entonces déjame meto, pero capaz que son 25 y los 25 están boicoteando tu contenido, entonces pues ni te van a pelar, no tiene ningún sentido que desgastes absolutamente nada, entonces ni meterte como a publicar, casi que puedes optar por, si esa publicación se está moviendo bien con alguna otra audiencia, déjala. Si los únicos que la están aprovechando y demás, son ellos y a nadie más le está llegando y no te está abonando, pues casi que elimínala y teniendo mucho cuidado con que tampoco les vayas a dar la lectura de que entonces cada que te boicoteen una publicación la vas a bajar, porque si no entonces vas a estar motivando tú mismo que pues tengan como esa práctica común, ¿no? Entonces, bueno, cuidar también ese tema. Luego, nuestra recomendación es no engancharte con la discusión, ¿no? O sea, si vas a responder, entonces comparte información sólida, que no sea tan fácil de refutar, que esté como probada, que tenga su propia URL de mira, y si quieres leer un poco más, aquí te dejo y ve entonces al sitio tal, que no soy yo, que es un tercero hablando de manera como más en detalle de estos temas. Y recuerda también siempre que siempre vas a poder bloquear, eliminar y denunciar cuentas. Pero nosotras sostenemos que en muchas ocasiones esas cuentas a las que más alucinas y quieres borrar son las que también contribuyen en gran medida a que tu publicación sea un éxito. Porque hay que recordar que afortunada o desafortunadamente, la verdad es que yo no estoy como muy clara en eso, los algoritmos de las plataformas van posicionando tus contenidos en función de cuántos comentarios recibes y en función de cuántas reacciones recibes. Entonces, claro, a ti te sirve saber si es un me encanta o un me enoja y te sirve saber si es un comentario positivo o negativo. Pero al final de cuentas, para las plataformas, pues, todo cuenta como números. Y mientras más números tengas, a más gente va a mostrar esa publicación. Entonces, nosotras hemos dicho que también parte de esto es como perderle el miedo a los ataques de los anti, porque muchas veces
esas reacciones son las que te permiten llegar a otras personas, ¿no? O sea, y la polémica, cuando se genera también polémica, porque ya tienes una comunidad que responde, que te defiende, que comenta por ti, y que incluso muchas veces son ellas quienes dicen, pues para que te lo sepas, hace 6 meses IPAS publicó esta cosa y acá te la traigo y mira, revísala y aprende, ¿no? Y lee, no sé qué. Bueno, cuando ya tienes eso, pues por supuesto que puedes incluso empezar como a relajar medidas como de control. Nosotras tenemos activas de siempre, tiempo completo, las configuraciones de moderación de contenidos, desde donde ya vamos prohibiendo que las groserías y pues ya como los términos que saben que sabemos que nos dicen siempre, y entonces cuando hay comentarios que utilizan esas palabras, en automático estos comentarios son eliminados. Entonces quisiera hacer acá una pausa para ver si vamos bien. No sé si hay preguntas, hay comentarios, si ya le corto porque ya qué barbaridad. ¿Cómo vamos, Isabel? Vos tenemos todavía media hora, 40 minutos, pero eres tú la que tenía un compromiso. No, entonces... pero quería ver los comentarios, si íbamos bien. Si en comentarios pregunta, vamos es que ya no bien. los veo. Ahorita no hay comentarios. Ok, me muevo entonces. Gracias. En este mismo sentido, si ya decidiste responder, entonces nuestra recomendación es que respondas a una conversación abierta, pero te detengas a responder a una persona directamente. O sea, no responder al comentario de esa persona, sino a un hilo abierto de varios comentarios que están debajo de una pregunta. Evitar hablar en primera persona. Sí, mira tú, José, que me dijiste que pues aquí te dejo. No, o sea, cuando está el debate abierto, cuando están los señalamientos, las acusaciones, entonces miren por acá, miren en tercera persona, por acá les vamos a dejar alguna información que quizá les resulta de utilidad, ¿no? No asumir el papel de predicador ni de poseedor de la información y de la verdad, porque eso en nuestra experiencia termina generando menor credibilidad para quienes desde lejos están mirando la discusión, ¿no? Entonces, no ir por esa vía. Ya decía, bueno, despersonalizar, no referirte a quien esté escribiendo, sino al contenido. Tener presente que lo que están buscando es provocarte y que tu prioridad es no caer en esa provocación, ¿no? Entonces, aguantar. Compartir la información como lo más verídica, científicamente probada, sólida, comprobable, que puede sostener, que no es tan cuestionable, y tener siempre como a la mano y a la vista y como una URL que puedes fácilmente copiar, un reglamento de convivencia, desde donde tú estableces como cuáles son las reglas de la conversación, dices qué está permitido y qué no está permitido en tu cuenta, qué está prohibido y cuáles son de esas prohibiciones aquellas que ameritan excluirlas del sitio, de tal suerte que si al rato te encuentras con una con una acusación de miren cómo IPAS me eliminó, entonces tú tienes tu liga, tu manual de convivencia donde dices, sí, claro, es que infringiste la regla número 3, ¿no? De este sitio y de esta comunidad. Listo, bueno, veo que Abril tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que nosotras, que yo trabajo en alternativas y capacidades acá en México, y de pronto lo que nos llega a suceder es que cuando pautamos contenidos como que tienen que ver con derechos de las mujeres o personas LGBT, pero cuando es pauta, nos llegan comentarios como negativos o más bien como de odio. Entonces, pues lo que hacemos es reportarlos, ocultarlos, de pronto eliminarlos, pero no sé si en este caso son como comentarios como aislados y que no están como tal cual como atacando a la organización, porque es como cuando ves un periódico, notas pues de pronto que hablan de violencia contra las mujeres, pues salen mensajes horribles que, o sea, no creo que sean como en contra del periódico, sino pues son mensajes, o sea, lastimosamente, pues de mucho machismo y odio que hay en contra de las mujeres. Pero mi pregunta es si, o sea, si es igual, si es un mensaje pautado o no,
porque siento que ahí cambia un poquito la lógica, pero no estoy muy segura, como si es un ataque dirigido que yo pensaría que no. Y en ese caso, cuando son mensajes de odio, pues es lo que les decía, que más bien los bloqueamos, no, perdón, los reportamos. Pero bueno, si son negativos o quizás, como hace rato mencionabas, que igual se puede abonar con más información, se contesta, pero decidimos como en general no engancharnos porque cuando son mensajes de odio, por más que respondas, no tiene ningún sentido, vamos, es lo que pensamos. Esa es mi pregunta y mi Sí, como comentario que, largo. muchas gracias, Abril. Sí, totalmente de acuerdo. Como que no tiene ni caso que inviertas tu energía ahí, que gastes tu energía ahí. O sea, se les ve menos si no reaccionas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo y bueno, comparto esto que nos cuentas. En nuestra experiencia, los contenidos con pauta se comportan totalmente diferente y las acciones articuladas de los grupos anti están montadas en tus muros. O sea, no importa, ahí ellos van a estar en las que tienen pauta y en la que no tienen pauta. Pero le van a poner más atención cuando ven que hay una publicación que está llamando la atención, que está generando, que está siendo como muy vista, que está generando muchas reacciones, que está generando comentarios y que esa publicación no es tan sólida, que tienen por dónde meter sus argumentos, que la publicación no es tan contundente, que a lo mejor la publicación dejó un huequito para la confusión o dejó un huequito para que se interprete de manera diferente. Entonces, lo que nosotras hemos visto es que en esos casos es cuando se activan con todo, ¿no? Pero, por otro lado, lo que ellos van compartiendo en cada una de las... Dame un segundo, perdón. Es que me están apareciendo unas alertas hablando de boicot. A ver, déjenme ver, esperen. ¿Tú estás viendo, Isabel? No, Ok, dame un segundo. aquí en el chat, pero no tiene nada que ver. Creo que ya las respondiste también. Puso Kevin que si ignora el comentario de algún actor antiderechos es totalmente correcto. Mencionabas que sí se puede, pero ese fue el único comentario que tuvimos aquí en el chat. No sé si te referías a eso. No, no. Otros comentarios. Sí, no. me llegaron No. comentarios, pero igual de Zoom y están relacionados con esta otra reunión que te decía, se había empalmado Bueno, en el horario, pero no te preocupes. Sí, solo termino de decir que, sí, la pauta. Hemos identificado que lo que pasa con la pauta es que como la pauta termina forzando a la plataforma a que tu contenido le llegue a otra población que no es parte de esa población a la que ya tienes como cautiva y con quien tienes una comunicación constante, que es parte de tu comunidad. Entonces, esa población nueva, dependiendo de cómo la hayas segmentado, puede ser que tengas que segmentar un poco más, de mejor manera, para que entonces los contenidos que tú estás generando le lleguen a la población correcta. Porque si resulta que a lo mejor te están faltando algunos detalles en el diseño de la población a la que vas a segmentar, hay algo que no estás viendo y entonces quizá todavía le estás llegando a personas que a lo mejor no están tan cercanas a tu postura institucional, pues a lo mejor no van a recibir tu publicación con tan agrado, ni han sido sensibilizadas antes en esos temas, ni tienen información previa. Entonces es como muy normal, en nuestra experiencia, que las reacciones sean poco comunes a lo que normalmente tú vienes documentando en tu cuenta. Y que entonces empieces a recibir reacciones como de, ¿y esto de qué es? No entiendo, no estoy de acuerdo, me enoja, no sé por qué están hablando eso, se deberían dedicar a otra cosa, etcétera, etcétera. Pero muchas veces yo esto más bien lo atribuyo al cómo estás segmentando a tu población. Y a lo mejor ese es tu interés, o sea, a lo mejor es ahí está tu objetivo, llegarle a una audiencia diferente a la que le vienes llegando porque quieres recorrerte un poco como en este continuum que normalmente tenemos todas de me quiero mover de aquí a acá, ¿no?
quiero que mi audiencia que está aquí llegue acá. Entonces, yo más bien lo atribuyo a eso. Muchísimas gracias. A ti, Abril. Y entonces, bueno, me voy como... Un par de datos adicionales. Puedes decidir, y me parece que muchas veces resulta estratégico y una muy buena estrategia, reaccionar desde tu cuenta institucional o reaccionar desde tu cuenta personal o una cuenta personal. Y para tomar esta decisión también tienes que valorar qué es lo que quieres controlar, qué es lo que quieres posicionar, cuáles son los documentos, los datos que quieres difundir. Pero en ocasiones tiene más peso si no es una institución la que lo dice. Y tú tienes que valorar si tu cuenta personal está preparada, configurada como para poder utilizarla en un foro que es público, que no está controlado y donde tienes cuentas anti y que te van a buscar como joderte, ¿no? Y entonces tienes que revisar qué tan públicos están tus datos. Definitivamente algunos criterios con los que nosotras decimos, no, ni utilices tu cuenta personal, es si tienes tus datos personales y ahí aparece tu relación familiar y quién es tu mamá y quién es tu papá y quién es tu pareja y no, o sea, entonces mejor en estos casos nosotras preferimos crear una cuenta personal B, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser esa cuenta personal? Pues a lo mejor sí tiene tu rostro, a lo mejor sí tiene tu nombre, pero en lugar de utilizar tu nombre completo, entonces a lo mejor le construyes un nickname y no ventilas que si tienes 3 hijos o que nada de esto, porque si nosotras identificamos que en algún momento cuando, bueno, a partir del trabajo presencial que hacemos con organizaciones de sociedad civil y con el sector salud, era muy común que las y los doctores dijeran, ay, aquí, a ver, la selfie, y estamos en el hotel fulanito de tal, sutanita, perenganita e IPAS, ¿no? Tal día, tal hora. En una ocasión sí, o sea, nos llegó así como el movimiento a querernos tronar el evento. Afortunadamente se tenían contratadas como muchas medidas de seguridad para el acceso, pero sí venía literal como a romper el evento, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado con el manejo de datos. Yo creo que todavía no alcanzamos a ser muy conscientes del impacto que se puede tener, del daño que se puede generar a partir de publicar cositas tan simples, pues estoy aquí en el taller, en el hotel fulanito de tal, qué padre me lo estoy pasando y estoy aprendiendo un montón de IPAs y de este taller y de esta colaboración, pero pues se jode el evento, ¿no? Ojo con los caballos de Troya. Tuvimos también un par de experiencias donde nuestras colegas voceras recibieron solicitudes de amistad de perfiles que se hacían, que se vendían como periodistas, ¿no? Y entonces, pues es que les mandaron solicitud, ellas vieron que trabajaba en el medio tal, que era periodista, les aceptaron, a lo mejor pensando también en una posible colaboración y resultó que desde ahí era donde se estaba fugando la información. O sea, se estaba fugando la información que en teoría nuestras colegas tenían bloqueadas y sí, o sea, pues esto detonó en un montón de cosas, ¿no? O sea, nuestras colegas empezaron a recibir ataques, amenazas a su seguridad, a su integridad personal, ellas, sus familias. Entonces, mucho cuidado con esto que hemos puesto acá como los caballos de Troya. Si luego tú quieres publicar información de terceros, cuidar mucho sus datos personales. También tuvimos alguna experiencia con organizaciones aliadas donde se quería vincular un caso, ventilar un caso, difundir, denunciar, exigir justicia, pero resulta que en una de esas publicaciones se incluye un print donde van datos personales
y pues desde ahí volvemos vulnerables a las compañeras. Entonces aquí vuelve a aplicar como la misma de, pues, por mucho cuidado que tengas tú con tus datos personales, si a alguien se le filtra, si alguien no tiene ese mismo cuidado, pues quedamos todas pues ahí entre las patas del movimiento que está buscando atacarnos, ¿no? Entonces, te sugerimos moverte con las mismas reglas, las mismas posturas, tanto para quienes comparten tu postura institucional como para quienes no, porque esto también puede generar que se pierda mucha credibilidad a cómo estás gestionando tu cuenta, porque favoreces o castigas o mides de diferente forma cuando te están aplaudiendo una publicación o cuando te le están criticando. Y recordar que muchas veces, digo, tú ves a las personas que están participando de la conversación, pero hay un alto porcentaje que la mayoría de veces es mayor, que no lo estás viendo, pero que ellos están leyendo la conversación, ¿no? Que son más los que no participan, pero que sí están leyendo y viendo lo que ocurre y cómo te comportas. Entonces, cuidar mucho, mantener la congruencia independientemente de, incluso cuando estás identificando que es un ataque. Denunciar a los infractores, porque esto te ayuda a ti, pero ayuda a todas. Cuando una cuenta ya tiene algunas denuncias previas, entonces es mucho más fácil que cualquiera de las plataformas proceda, aun cuando, bueno, ahora ya casi que amanecen cada día con una cuenta diferente, pero esto va generando como un antecedente y lo que ya decía, ¿no? Oculta tu ubicación siempre. Estoy casi en la parte final. Yo hacía referencia a esto y decía que no me quería detener porque Isabel nos recordaba que ya lo habían visto en otro taller, entonces lo voy a brincar. De esto ya habíamos hablado, acá es donde yo les quería mostrar cómo no se va generando una evidencia en YouTube, pero también nos ha pasado en otras plataformas, por eso es que les estamos recomendando que documenten. Y me muevo más bien a lo último, lo siguiente para redes sociales, perdón, para web, para sitio web. Nuestras recomendaciones básicas, y espero que esto complemente también la pregunta que me hacías hace un rato, José, es certificado de seguridad para evitar ataques de DNS sí o sí, copias constantes de tu sitio web. Casi que podría apostar que esta es una de las prácticas que la mayoría no tenemos y que sufres cuando te tiran el sitio, ¿no? Entonces, copias constantes. Hay quienes lo hacen una vez a la semana, hay quienes lo hacen una vez al mes, hay quienes lo hacen cada trimestre, pero esto te va a permitir que si te tiran el sitio puedas activar rápido desde una URL secundaria y montes por encima, digamos, en lo que corriges lo que acaban de dañar. Pero si no tienes una copia, prácticamente que te quedas atado de manos porque no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, tratar de hacer copias constantes. Tener identificado desde el inicio quién te podría apoyar en un caso de ataque a sitio web. Si tienes a alguien en staff, maravilloso. Si no y tienes que buscar el apoyo de un consultor, tratarlo de tener identificado y ya saber su número de teléfono, pero su correo electrónico, pero su WhatsApp, o si es a través de una organización aliada, ya tener listo el dato. Nosotras hubiéramos sido felices si hubiéramos tenido en ese momento el contacto de las colegas de WEG o de Carisma que nos hubieran podido orientar, apoyar en este caso, que tuvimos que reaccionar ahí como muy rápido y solas. Lo mismo para proveedores de hosting, dominio, servidor, que son como tus básicos, basiquísimos, con los que te vas a poder mover en caso de tener que restablecer o cambiar de ruta o subir un certificado o subir un plugin o tratar de meter un bloqueo para que no siga corriendo el ataque al siguiente nivel. Entonces, a partir de lo que nosotras aprendimos, nuestra recomendación es evitar terciar, tratar de contratar directamente a quienes son proveedores de origen y no quienes contratan para luego volver a rentar, que esto es muy común en casos de servidores y de hosting, por ejemplo. Tratar de hacerlo desde el inicio, identificar contactos de soporte técnico
Igual que como decía hace ratito, para las credenciales y los accesos, tener ahí identificados las URLs con las que vas a entrar desde un lugar y desde otro, incluso si lo puedes tener. Tuvimos un caso en el que incluso dañaron el equipo del que donde se guardaba todo, ¿no? Entonces, pues eso nos dejó peor, o sea, atadas de manos, porque ni siquiera podíamos extraer la información con la que o sea, la teníamos guardada, pero no la podíamos utilizar porque dañaron el equipo. Entonces, sí es posible que tengas una copia, no sé, en tu correo personal, o dependiendo de cuál sea la práctica de la organización, por supuesto, y las reglas que tengan. Yo hablaba de varias opciones gratuitas para organizaciones que trabajamos con derechos humanos, entonces me voy a mover a esa diapo y con esto termino. La opción de la que les hablaba es esta. Igual, les recomiendo si quieren hacer un print y tener por ahí el dato. Es uno de estos, bueno, es una tecnología que está vinculada con WordPress. No todo el mundo utiliza WordPress, pero no funciona exclusivamente para WordPress. Y como esta hay varias, pero y a nosotras nos funcionó, aun cuando tenemos desarrollo original de código fuente, digamos, no estamos utilizando las plantillas de WordPress. Y nos funciona el certificado. Entonces, ellos, o este certificado en específico, tiene un programa de apoyo a organizaciones como nosotras. La verdad es que fue súper sencillo, súper rápido y pues nos sorprendió que, no sé si al tercer día nos contestaron y sí, tu solicitud fue aprobada, acá está tu certificado y lo tienes hasta 2026, ¿no? Este certificado de seguridad es básicamente un complemento tecnológico, pero tiene varias funciones. Te protege contra ataques de spam, troyanos, malware, que como que son los más comunes, ¿no? Y luego también, digo, si hubiéramos tenido este certificado, seguramente hubiéramos podido parar el ataque de fuerza bruta, pero también no los para totalmente, pero mitiga. Lo que hace es ir bloqueando los accesos simultáneos y de inmediato te mandan notificación a tu correo electrónico. Entonces, o a lo que determines como principal fuente de comunicación. Si es tu correo, o incluso puedes dar tu número telefónico y entonces te llega un SMS. Entonces, está esta opción. También te ayuda a rastrear la actividad desde dónde se está originando. Esto te permite documentar y en dado caso levantar un proceso incluso penal, ¿no? Dependiendo de lo que te permita el país. Tiene un motor anti-spam. Entonces te va a ayudar a como bloquear las comunicaciones masivas y tiene un CAPTCHA. Si tú tienes algunos, algún formulario de registro, alguna LAN de acceso, te va a permitir que desde el CAPTCHA pues no sea tan sencillo que entren bots, ¿no? Entonces, yo les ponía por acá como a modo de referencia cuál es el costo por año. Me parece que también es un buen dato, pero insisto, tiene esta modalidad que a nosotras nos pareció maravillosa, la estamos implementando, no hemos dejado de tener ataques a la fecha, todos los días lo seguimos documentando, pero al menos no son tan dañinos. Entonces, bueno, pues hasta ahí me quedo. Yo les agradezco mucho. No quisiera cerrar sin volver a preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, pero bueno, desde ahora hago el comercial que por acá está mi correo electrónico en caso de que quieran tomar nota y si es que necesitan, luego se acuerdan de otra cosita, alguna pregunta y nos contactan y con mucho gusto. Para nosotras